Unidad didáctica 5, ejercicios resueltos. Bien, vamos a ver un primer ejercicio que es hallar el centro de gravedad de esta figura. Obviamente no tenemos ninguna tabla en el que nos diga cuál es la posición de la gravedad en X, en Y de esta figura. Por lo tanto, se trata de una figura compuesta. Cuando tenemos una figura compuesta, lo que tenemos que hacer es dividirla, descomponerla en sus superficies básicas, en sus superficies pues elementales. Esta figura, ¿qué tenemos por aquí? Pues bien, tenemos un triángulo, que sería este que tenemos aquí, el triángulo A1. Luego tenemos un rectángulo, que es el rectángulo, le vamos a llamar A2. Y a continuación, ese rectángulo tiene una zona que no existe, pues esas zonas son las que llamamos las zonas negativas, que en este caso sería el A3. A partir de aquí, nosotros nos trazamos pues una tablita donde siempre vamos a poner la relación de las figuras, el área, pues la posición de la gravedad en X, la multiplicación del área por la posición en X, la gravedad en Y y el área por la gravedad en Y. Empezamos por la primera figura, que es un triángulo. Pues bien, un triángulo, pues obviamente el área base por altura partido entre 2 nos da 4,5. Después, la posición de la gravedad en X de ese triángulo es la base del triángulo sobre 3, ¿vale? Como mide 3, pues 3 sobre 3, 1. Luego la multiplicación de estas dos. La posición de la gravedad en Y es igual a la altura del triángulo sobre 3. Como el triángulo de altura mide 3, pues 3 sobre 3, 1. Y luego la multiplicación de ellas. Nos vamos a la figura A2. La figura A2 pues es un rectángulo, el área pues A por B, base por altura del rectángulo, que nos da pues 3 por 3, 9. Y luego la posición de la gravedad en X. Fijarse que aquí tengo mis ejes de simetría, por tanto el rectángulo en X va a ser igual a A sobre 2, por lo tanto 3 sobre 2, pues 1,5 en negativo porque está en el eje negativo de la X. Multiplicamos el área por la posición en X de la gravedad y nos vamos a la posición en Y, pues como la altura es de 3, pues 3 entre 2, 1,5 positivo y lo multiplicamos por el área. Nos vamos al A3, el que es negativo. Primero ya, el área es negativa, ¿vale? Base por altura, negativa. La posición de la gravedad en X, pues bien, es la que él tiene, que es en este caso, fijarse que mide 1 entre 2, 0,5 en negativo, ¿vale? Porque estamos en el eje X negativo, más la que tenía de el A2, o sea, del centro del eje de simetría tenía 2, por lo tanto 2 menos 2 más menos 0,5, pues menos 2,5. La multiplicación, como el área negativa, pues nos da positiva y luego en el eje Y pasa exactamente igual, ¿vale? La que él trae, ¿cuál es? Pues es 2 entre 2, que es 1, más el 1 que arrastra del propio rectángulo, pues son 2. Multiplicado por el área, pues menos 4. Sumamos las áreas, sumamos las posiciones de la gravedad en X por el área, las posiciones de la gravedad en Y por el área y obtenemos la posición de X y la posición de Y con respecto a ese centro de gravedad. Ejemplo 2. En el ejemplo 2 tenemos un alambre con estas dimensiones y pues muy parecido. Lo único que aquí ya no estamos hablando de áreas, sino estamos hablando de longitudes. Hemos dividido el alambre en zonas, pues el segmento AB, el segmento BC y el segmento CA. Así que tenemos la longitud, la posición de la gravedad en X, la posición de la gravedad en Y y la multiplicación de ellas. Longitud del tramo AB, pues es 24. Centro de gravedad, pues la mitad, 12. Centro de gravedad en Y, pues nada, porque está justamente en el eje X y las multiplicaciones. El tramo BC, pues el tramo BC, su longitud es de 20, su centro de gravedad es de 12. Mucho cuidado, esto es un error aquí que confunde mucho, ¿vale? O sea, esta es la longitud, pero el centro de gravedad es justamente la mitad de 24, que es lo que realmente mide de extremo a extremo. La posición en Y, pues es de 5 y sus respectivas multiplicaciones. En el CA, pues la longitud es de 10, en el X no es nada porque está justo en el eje de las ordenadas, en Y la mitad, 5,
hacemos la sumatoria, nos vamos a las ecuaciones, la sumatoria entre la longitud total y tenemos ya entonces el centro de gravedad en su forma cartesiana. Ejemplo 3. Pues bien, me dice, usando el teorema de Pappus-Goulding, determinar el centro de gravedad de esta área semicircular. Pues bien, como ya estamos hablando de un área, pues entonces ya sabemos que estamos en presencia del segundo teorema. Aplicando la fórmula, pues el volumen es igual a 1/3 pi por r cubo, es igual pues a la forma que tenemos por el área, que ya me la dan aquí, pi por r cuadrado sobre 2. Despejamos de aquí IG y ya tenemos el centro de gravedad en I de ese volumen. Ahora aquí nos piden el centro de gravedad de un arco. Entonces, como estamos hablando de un arco que generará una superficie en revolución, pues entonces la fórmula a aplicar sería esta que tenemos aquí. La longitud es pi por r, el área 4pi por r cuadrado, despejando IG, pues tenemos este resultado, 2r sobre pi.